cefalea, ¿ya? Bueno, la cefalea es un síntoma también muy frecuente, ¿no? En pediatría, en la edad pediátrica generalmente se presenta en niños hasta adolescentes, ¿no? Más o menos hasta los 12 años tienen una similar prevalencia entre varones y mujeres, ¿no? Y a partir de los 12 años, ustedes ya saben que se rige un poco más hacia las mujeres, ¿no? Entre los 12 a 15 años, ¿no? Voy a empezar con mi caso clínico. Es un niñito de 10 años que acude por presentar cefalea. Va a aparecer la consulta, tiene un tiempo de enfermedad de 3 semanas. Refiere que es de predominio matutino, no lo despierta por la noche. Sin embargo, en los últimos días han aparecido náuseas, vómitos, no ha tenido fiebre. La mamá se encuentra muy preocupada porque esto ha ido incrementando en intensidad con el paso del tiempo. Los padres refieren que ha tenido menos apetito, como que se encuentra más cansado, más decaído, y eso pues los ha hecho llevar a consulta. Al examen físico tiene una frecuencia cardíaca de 62, una frecuencia respiratoria de 22, una presión arterial de 100 sobre 60 y una temperatura de 36.5, ¿no? Se encuentra con mucosas orales húmedas, la piel es tibia, el tórax es simétrico, no hay retracciones, el murmullo pasa bien en ambos campos, ahí no hay nada, ¿no es cierto? Abdomen blando, depresivo. Ya en la parte neurológica vemos que los reflejos están conservados, las pupilas isocóricas, normoreactivas, no habían signos medibles, pero sí presentaba dificultad de la marcha en tándem. ¿Qué es la marcha en tándem? El niño como que caminara sobre una cuerda, con uno de los pies hacia adelante, tratando de mantener una línea recta, igual hacia atrás, ¿no? Esa es la marcha en tándem. Entonces tenía dificultad para realizar ese tipo de marcha, ¿no? Tenía dismetría, dedo, nariz y también había un poco de nistagmo, ¿no? Entonces son, digamos, signos clínicos que nos pueden hacer sospechar de la patología de fondo de este niño. Habían signos de patología estructural, por ejemplo, hay signos de patología estructural, por ejemplo, cefalea que lo despierta por la noche, generalmente que el niño despierte con dolor de cabeza, son signos de alarma que nos pueden hacer sospechar de una tumoración. No es tan frecuente, pero tampoco es aislado. Sí nos ha pasado a niños que presenten una patología estructural con este tipo de características. Náuseas o vómitos sin presencia de fiebre, alteración neurológica, son signos que ha presentado este niñito que nos podría hacer sospechar de alguna patología intracranial o estructural, ¿no? Que nos debería dar o llamar a presentar algunos signos de alarma. Entonces, si ya tiene este tipo de síntomas, ¿no? Alteración neurológica, la cefalea, sobre todo que lo despierte por la noche o que sea de muy temprano, que despierte con dolor de cabeza, nos hace diferenciar, por ejemplo, entre una cefalea tensional o una migraña que generalmente es un poco más tarde, ¿no? Por la tensión durante el día. Entonces, ese niño sí amerita un examen de resonancia magnética o en tal caso una tomografía de forma urgente, ¿no? Al inicio, como decía su compañera, igual en la ataxia, nosotros, por ser un examen más rápido, solicitamos una tomografía de urgencia, pero no es que sea el examen de elección. La tomografía se utiliza, bueno, dura menos tiempo, ¿no? Una resonancia magnética en un niño pequeño requiere sedación. Generalmente dura alrededor de 30 minutos, 40 minutos, entonces es un examen que no se hace con mucha facilidad, a no ser que tenga pues una cita, ¿no? Entonces, para tratar de al niño colocarle la sedación y todo eso se requiere pues otro tipo de evaluación, de tratamiento, en conjunto con el anestesiólogo y demás. Por eso solicitamos la tomografía como primera elección, ¿ya? En la tomografía, ¿qué encontramos? Bueno, generalmente nosotros pedimos antes de esto una analítica sanguínea de todas maneras, desde chiquito, por lo menos glucosa, creatinina, un hemograma completo, electrolitos, exámenes generales que nos podrían ayudar a saber que esta niña está bien, ¿no es cierto? Y sí o sí una tomografía por la clínica que tenía esta niña. Ya en esta tomografía, acá vemos que hay una tumoración, no sé si ustedes llegan a ver. ¿Sí? Hay un proceso expansivo, ¿no? En cuarto ventrículo ven ustedes que es algo heterogénea, no es homogénea, ¿no? Inclusive se observa que provoca un poquito de hidrocefalia por aumento de miren el tamaño, ¿no? Entonces, acá ya les puse compatible con un ependimoma,
o menos probable con un medulloblastoma, ¿no? Con imagen nodular y sistema supracelular compatible con diseminación del torrente indígena. Entonces, este chiquito tenía ya un problema de una tumoración, ¿no? Y ya aquí le hicimos una resonancia magnética, que es el método de elección, en el cual se puede observar mucho mejor el tamaño del tumor, ¿no? Y las características que pueda presentar, ¿no? Gran tumoración en corto ventrículo, esta es heterogénea, inclusive se ve la hidrocefalia supratentorial, y habría que definir si es un ependimoma o un medulloblastoma. El tamaño más o menos 9 milímetros en sistema supracelular compatible con diseminación vectorial, ¿no? Entonces, es un tumor que está causando presión, ¿no? Entonces, para cefalea la prevalencia se estima más o menos entre el 42 y el 60% en general. 82% se presenta en la edad de 15 años, les decía que tiene una incidencia similar más o menos entre hombres y mujeres hasta los 12 hasta los 15 años. Ya después se va más hacia las mujeres. 66% de los niños entre los 5 y los 15 años han presentado cefaleas en este último año. Y las más frecuentes son las cefaleas tensionales y las migrañas. Ya casi no son muy frecuentes las cefaleas por procesos expansivos, pero no son excluyentes. O sea, vale la pena igual que ustedes sepan las características principales de las cuales ustedes pueden sospechar en alguna cefalea por algún proceso expansivo, ¿no? Y son bien características. Por eso es que en la anamnesis ustedes tienen que ser muy incisivos al saber qué preguntar en un niño que tiene cefalea. Una de las cosas, por ejemplo, que he visto últimamente es que se le esté tomando tomografía a todos los niños que tienen cefalea. Cefalea, tomografía. Y en realidad la tomografía tiene mucha radiación para un niño, ¿no? Son más o menos cuánta de radiación, es como si ustedes le aplicaran alrededor de 100 a 150 placas radiográficas a un niño. Entonces tienen que, y son niños pequeños, ¿no? Y ustedes saben que la radiación es acumulativa. Entonces, si lo estamos haciendo en niños pequeños, ¿qué vamos a llegar a hacer después? ¿No es cierto? De repente este niño va a necesitar algún otro examen y poco a poco se va a ir acumulando la radiación, y por eso tenemos los problemas también de leucemias, linfomas y demás, que también son desarrollados por la radiación. Entonces, es importante que ustedes sepan a qué niños tomar una tomografía, a qué niños solicitar mayores exámenes y a cuáles no, ¿no? Generalmente eso nos dice una adecuada anamnesis. Bueno, aquí la fisiopatología en general, porque mucho depende del tipo de etiología que tenga ese niño en cuanto a lo que es la cefalea, ¿no? Es un poco general. Generalmente es un estímulo de los receptores nociceptivos de los extracerebrales. Generalmente hay estructuras intracerebrales que desencadenan el estímulo doloroso, y ese estímulo doloroso se inerva hacia la parte superior de la cabecita, ¿no? hacia los receptores nociceptivos, y desencadenan el estímulo doloroso, ¿no? Que puede ser tanto por tracción vascular, vasodilatación, inflamación o tensión muscular. Igual un proceso expansivo, ¿no? También lo desencadena pero por opresión, no por dificultad de drenaje de líquidos cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, depende mucho de la etiología de base, pero más o menos esas son las características de por qué se desencadena la cefalea. Dentro de la clasificación, bueno, acá en realidad nosotros no tenemos una clasificación específica para los niños, ¿ya? Se ha tratado de orientar un poco la clasificación del headache disorder, pero no tenemos una clasificación específica. Tenemos una clasificación de las usadas, ¿no? Entre las primarias y las secundarias. Las primarias o las intrínsecas, muy dependientes del sistema nervioso central, y las secundarias o extrínsecas, que son dependientes a otra causa. Por ejemplo, no sé, puede ser una ACV, puede ser una tumoración, puede ser fiebre alta, o también puede ser una migraña, o sea, es extrínseca. Entonces, en la clasificación tenemos el tiempo de evolución. Generalmente tenemos las agudas recurrentes, agudas persistentes o subagudas, generalmente más de una semana. Como se les quiere decir que las agudas son menos de una semana. Agudas recurrentes son aquellas que son agudas, pero que tienen un tiempo sin estar sin síntomas y otra vez vuelven a recurrir, como por ejemplo las migrañas, podrían estar clasificadas dentro de agudas recurrentes. Las agudas persistentes o subagudas generalmente son aquellas que duran más de una semana, pero tienen algún tiempo de espacio en el cual el niño no tiene síntomas, pero duran una semana. Y las crónicas, más de una semana, ¿no es cierto? O meses.
La clasificación de la cefalea según su tiempo de evolución. Tenemos aquí, y esta clasificación según el tiempo de evolución es la más usada, ¿ya? Porque tenemos esta que les decía, según la clasificación de las Hayes, pero no se usa mucho. Esta es la que se usa más por el tiempo de evolución, porque es más práctico también saber estos datos en historia clínica. Según su tiempo de evolución, podemos tener las cefaleas agudas, fiebre, sinusitis, mastoiditis, meningitis, TEC, primera crisis migrañosa también está descrita, postpunción lumbar, disfunción valvular, por alguna obstrucción en alguna válvula, hemorragia subaracnoidea, intoxicación por monóxido de carbono, agudas recurrentes, tensión episódica, la migraña, por ejercicio también existen las punzantes. Aquí está la famosa cefalea en racimos, porque se da en adolescentes, no en niños pequeños. Tenemos cefaleas agudas persistentes o subagudas, generalmente más de una semana. Ahí entraría el estatus del mal migrañoso, ¿no? Que dura mucho tiempo, cefalea más de una semana. Cefalea tensional, hipertensión, endocrinopatía benigna, lesión recurrente del espacio, disfunción valvular, trombosis venosa, tienen un montón ahí de clasificación. Cefaleas crónicas, de ahí aquí con abuso de analgésicos, cafeína, hipertensión arterial, hipoventilación, enfermedades neuromusculares, y también aquí está la causa oftalmológica, que nunca es, que es importante también descartar, ¿no? La causa oftalmológica. Entonces, ya para niños tenemos la migraña sin aura y la migraña con aura, ¿no? Al momento de ustedes hacer la anamnesis, es importante preguntarle al niñito si esos procesos vienen asociados a aura, por ejemplo, que presenten náuseas o vómitos, o fotofobia, o escuchen tinnitus, o algún síntoma asociado durante la cefalea previo, durante o después, ¿no? Entonces aquí yo les puse esta, que es una migraña sin aura, que es una cefalea aguda recurrente, idiopática, con al menos 5 ataques que duran de 2 a 72 horas sin respuesta al tratamiento. Generalmente la migraña tiene una poca respuesta al tratamiento, generalmente requieren otro tipo de fármacos. Puede ser bilateral, pulsátil, opresiva, impide las actividades diarias que realiza el paciente, y eso es sumamente importante para ustedes también determinar la gravedad, ¿no? Para pensar en si tiene algo estructural o es algo importante que hay que tratar, ¿no? Que el niño no haga sus actividades normales llama la atención. Agravada por el movimiento, también la cefalea sin aura, ¿no? Generalmente, ¿cuál es más frecuente, la con aura o la sin aura? Sin aura, exacto. Al menos un síntoma asociado durante esta cefalea puede presentar náuseas, vómitos, xenofobia, fotofobia y no atribuibles a otros procesos, ¿no? Y la migraña con aura, al menos 2 ataques de cefalea aguda recurrente idiopática, más 1 o más síntomas de aura totalmente reversible, que indica disfunción cerebral focal corticológica. Entonces, 2 de las siguientes: síntomas de aura que desarrolla gradualmente en 5 minutos o más síntomas que ocurren sucesivamente, y generalmente los síntomas de aura duran alrededor de 5 a 60 minutos. Acá hay un problema. Ojo que es reversible el aura. Aquí, aura totalmente reversible. En el caso de una patología estructural, generalmente eso es irreversible, ¿no? En una aura puede presentarse el tinnitus un día, puede presentarse los destellos de luz, la fotofobia, los somatozofobias, es variable, ¿no es cierto? Alrededor de 5 a 60 minutos. La cefalea tensional episódica, de acuerdo a los criterios que han dado, es una aguda recurrente idiopática con al menos 10 episodios de dolor de cabeza que ocurren entre 1 a 14 días al mes en más de 3 meses. Entonces ahí tienen que hacer una buena anamnesis. Los episodios duran aproximadamente media hora a 7 días y tiene que tener 2 de las siguientes características, ¿no? Como ustedes ven, que puede ser bilateral, no aumenta al subir las escaleras o con realizar ejercicio, es algo rutinario, es un dolor opresivo, no es pulsátil. A diferencia de la cefalea por migraña, a veces generalmente es pulsátil, ¿no? Este es de tipo opresivo, al igual que una cefalea por problemas estructurales o por tumoraciones, ¿no es cierto? Esta también es de tipo opresivo. No hay náuseas, no hay vómitos, no hay fotofobia, no hay sonofobia, generalmente no es atribuible a otros procesos. Y en la cefalea tensional crónica es con más de 15 episodios al mes
durante al menos 3 meses más, síntomas opresivos, bilaterales, tampoco aumenta subir las escaleras, ¿no? Intensidad leve a moderada, pero más que todo aquí les define el tiempo. ¿No? Más, cumple con 2, no hay náuseas, no hay vómitos y no existe cronofobia supresiva. Esas son las mismas especiales, yo les puse acá una mucho más lógica para que ustedes lo entiendan mejor o para que recuerden en el momento de hacer la anamnesis, que al menos yo la uso bastante, para que puedan definir entre lo que es migraña, cefalea tensional y cefalea orgánica, ¿no? Ustedes se pueden dar cuenta aquí, por ejemplo, la edad, en la migraña generalmente es en la infancia, inicia en la infancia, cefalea tensional ya se da más que todo en adolescentes y la cefalea orgánica pues es variable, ¿no es cierto? Puede aparecer en cualquier momento. La frecuencia de la migraña es de 1 a 30 veces al año, o sea, son episódicas. La cefalea tensional, generalmente un niño que es por cefalea tensional, generalmente es diaria, al igual que la cefalea orgánica. La diferencia entre la cefalea tensional y la cefalea orgánica puede ser que esta aumenta con los días el dolor, ¿no es cierto? Aumenta o es progresivo el dolor, inicia como algo leve, es más moderado hasta hacer algo mucho más severo, ¿no? El tiempo en una migraña puede ser años de migraña, ¿no? Inclusive hay, no sé si ustedes han escuchado a los pacientes que dicen, yo fui la mamá que tenía migraña, mi hijito ahora tiene migraña, el hermanito tiene migraña, eso es algo que en parte se hereda, ¿sí? Entonces, dura años. Cefalea tensional, meses, depende de la ansiedad o la tensión que tenga el niño. Y la cefalea orgánica también semanas o meses dependiendo del diagnóstico, ¿no? Pero se va agravando. Desencadenantes en la migraña pues tenemos diversos. Han visto ustedes el azúcar, el café, en adolescentes más grandes que ya toman café, el chocolate, etcétera, ¿no? La cefalea tensional generalmente es por ansiedad o depresión. Algo está sucediendo en el caso de ese chico que le está causando ansiedad o depresión, algún examen, algún problema con los padres. O sea, hasta ahí tiene que ir nuestra anamnesis para llegar a la etiología de la cefalea. En los niños al menos en sí. Hipertensión endocranial generalmente por cefalea orgánica, ¿no? La localización generalmente la migraña o es frontal o hemicraneal. Ya, ahí es muy importante, ustedes le preguntan ¿dónde le duele generalmente? Acá, en la parte frontal, en la parte hemicraneal, ¿no? La cefalea tensional generalmente es atrás, occipital o es holocraneana, ¿no? Entonces hasta ahí también nos puede dirigir un poquito. Y en la cefalea orgánica pues es muy variable, depende del lugar donde se encuentre la tumoración. El horario es variable en la migraña, puede ser a cualquier hora. En cambio, en la cefalea tensional es más vespertina. Y como les decía, aquí en la cefalea orgánica es más matutino. O sea, el niño se despierta con dolor. El niño se despierta con dolor o el dolor lo despierta por la noche. Son dos características importantes que hay que tener en cuenta para descartar una cefalea de tipo estructural de una cefalea más benigna, por así decirlo. ¿Listo? El horario, pues bueno, es variable, como les decía, la migraña. La calidad es pulsátil, generalmente la migraña, como que en pulsos, ¿no? Y la cefalea tensional y es más opresiva, como que le oprime la cabecita. Como el niño dice, siento que me aprietan la cabeza, siento que me presionan mi cabeza. Esa generalmente es una cefalea tensional, ¿no? La pulsátil, el niño te la repite como el día de hoy, el niñito. Siento como que me prendieran y me pagaran el dolor. Ese es de tipo pulsátil, ¿no? Asociada. La migraña puede ser con aura o sin aura, ustedes ya lo han visto, pero si se asocia con aura, sí o sí pues puede ser migraña. Ansiedad, mareos, en la tensional. Y importante aquí en la cefalea orgánica, hay cambio de conducta y síntomas neurológicos. Cambios de conducta no solamente por el lugar o la localización de la tumoración, sino también porque este niño, al ser un problema progresivo que no cede, porque es una tumoración que va creciendo y se va agravando, ya presenta cambios en la conducta. No quiere salir, quiere quedarse en casa, el dolor es muy intenso, no le permite hacer sus actividades diarias. Por eso es que es una de las características importantes para que ustedes puedan discernir entre una u otra, ¿no? Si pasa eso, es importante tomarle una tomografía, ¿ya? La duración de la migraña varía, pues es en horas. Generalmente la cefalea tensional puede ser constante y la cefalea orgánica puede ser diaria, constante, que no tenga fin, que aumente o siempre está el dolor, pero es un dolor pues que puede ser leve y va aumentando con el pasar del tiempo, ¿no? Dentro de los antecedentes familiares, frecuente en la migraña, porque les decía que tiene también un trasfondo hereditario. Y en la cefalea tensional, pues, sí, puede haber antecedentes posibles familiares, no se encuentra tampoco muy asociada, y en la cefalea orgánica, pues, no, es algo, ¿no?
Analgésicos en la migraña pueden ser eficaces. En la cefalea tensional está descrito como que a veces ineficaces, porque más que todo lo que lo desencadena pues es esto. Entonces, a pesar de que tenga analgésicos, puede pasar un poquito, pero siempre va a haber ansiedad o depresión o tensión que hace que se desencadene la cefalea nuevamente, ¿no? Y bueno, en la cefalea orgánica es ineficaz el tratamiento porque es de causa de base que es la opresión por el tumor, ¿verdad? Diagnóstico, bueno, antecedentes personales. Es importante desde que el niño es pequeñito, ¿no? El desarrollo psicomotor, si es que es normal y si tiene un buen rendimiento escolar. Generalmente cuando la cefalea es muy intensa, los niños no tienen un buen rendimiento escolar. Trastornos del comportamiento, descartar de todas maneras epilepsias, patologías sistémicas que pudieran estarse asociando, traumatismos previos o historia de cefalea anterior, ¿no? Y los antecedentes familiares, que es muy importante, ¿no? Para nosotros determinar si podría estar yéndose para una migraña o para una cefalea tensión, ¿no? Entonces, siempre preguntar, ¿no? La localización, dónde, cuán intenso es, el tipo de dolor, si es que es pulsátil, si es que es opresivo, el curso, si empieza algo leve y aumenta hacia algo mucho más severo o cede solito con el descanso, ¿no? O si es hasta si el niño está mirando bien, se siente como que los ojitos más cansados, si tiene buena visión, o sea, toda la parte del curso hay que preguntar. Periodicidad y frecuencia, ¿cuán frecuente es? En una semana, señora, en un mes, ¿cuántas veces le duele? ¿Cuánto tiempo le dura el dolor? Y si tiene algún factor desencadenante, no sé, vino del colegio, le tomó un examen y desencadenó el dolor. O si comió algún chocolate, de repente con el chocolate le desencadena la migraña, que también está descrito. Entonces, sin factores desencadenantes, todos estos temas de neurología que estamos tratando tienen que ver con la anamnesis. ¿Listo? Y estas son las preguntas clave que ustedes tienen que hacer a sus pacientes o a la mamá de sus pacientes cuando les llegue un niño con cefalea, ¿no? La presencia de aura, que puede ser variable, ¿eh? Puede ser visual, puede ser tinnitus, puede ser vértigo, parálisis, paresias, dentro de lo que ya también vamos a ver, trastornos de lenguaje, inestabilidad o algún estado confusional, también puede asociarse como aura. Síntomas acompañantes, vómitos, náuseas, fotofobia, fonofobia. Algunos otros que son interesantes, como cambios en el carácter, deterioro cognitivo, trastornos visuales y síntomas también depresivos, ¿no? Entonces, el examen físico también es importante. Sobre todo el examen general podemos ver pues la temperatura, si tiene fiebre o no, el perímetro cefálico, la presión arterial, si hay algunas lesiones cutáneas o algunas anomalías en la pigmentación que nos podrían estar asociadas a algunos problemas neurológicos centrales, exploración de columna, contracturas, que también son importantes ver, y la exploración del macizo facial. Importante ver ahí el perímetro cefálico, sobre todo cuando son pequeñitos y están en crecimiento, hay que ver si es acorde a las curvas de perímetro cefálico que tenemos en la OMS. El nivel de conciencia, la función intelectual, la marcha, la coordinación, todo esto es parte de la evaluación neurológica, ¿no? Los pares craneales, ver si es que tiene un buen tono, fuerza, reflejos, signos de irritación o focalidad neurológica y demás, ¿no? Motilidad ocular extrínseca. El examen oftalmológico es tan importante para estos niños con cefalea, tan importante, sobre todo en los niños que son, en todos en general, pero niños que son muy pequeñitos nos puede orientar mucho, ¿no? Importante ver si hay una buena motilidad ocular, si es que hay tosis, si es que hay miosis, midriasis, reflejos, y ya para el oftalmólogo, que de todas maneras siempre es importante derivarlo, un buen fondo de ojo, una buena campimetría y la agudeza visual, ¿no? Que siempre la agudeza visual o la disminución de la agudeza visual nos puede dar una cefalea desde leve, inclusive el niño vespertina o agravarse, generalmente son un poco más realistas. Sí, también está descrito y es bastante frecuente. Generalmente los niños no los llevan al oftalmólogo hasta los 8 años, que no debería ser así. Deberíamos realizar una prueba oftalmológica generalmente a los meses de nacido para saber si ese niño está bien, y de ahí a más o menos entre los 4 a 5 años para ver 3, 4 añitos, para ver de todas maneras si es que este niño está mirando bien, ¿no? Y si es antes, por algún signo, también llevarlos, ¿no? Pruebas complementarias de laboratorio. Bueno, aquí
más que todo cuando hay sospecha de infección, ¿no? Ustedes han visto que el diagnóstico de, de este tipo de cefaleas puede darse simplemente con la anamnesis. No necesitas mucho examen previo para ver, ¿no? El electroencefalograma se puede pedir en caso haya una migraña que no es muy típica, ¿no? Que nos esté haciendo sospechar de repente de epilepsias, ¿no? O que tenga episodios de pérdida de conciencia asociados a cefalea. De repente ahí sí, pero como que se pida habitualmente tampoco. La punción lumbar pues tampoco se pide frecuentemente. Primero hay que descartar algún proceso expansivo o alguna infección del sistema nervioso central, ¿no? Para ahí va mucho la clínica, ¿no? Si el niño tiene fiebre, si es algo agudo, si es algo crónico, la medición de la presión arterial y generalmente pedimos cuando hay la punción lumbar, por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea con tomografía normal. Ahí se puede pedir cuando no sale la punción, la hemorragia y la tomografía es normal, se hacen evaluaciones. Pruebas complementarias, no es de rutina, pero hasta una sinusitis o una mastoiditis o algunas malformaciones óseas pueden darte cefalea. Entonces, ¿cómo es la cefalea por sinusitis? Ustedes ya saben, ¿no? Dolor en región frontal, baja la cabeza o al movimiento y presenta dolor intenso, y también la secreción verdosa, amarillenta, que también te puede indicar para hacer un examen radiológico simple a ese niño con cefalea, ¿no? Que a veces solamente vienen refiriendo cefalea, les haces la evaluación, mocos amarillos, verdosos que vienen desde los senos frontales, ¿no? Entonces, generalmente también pueden solicitar ahí el examen radiológico. Neuroimagen, como les decía, cuando solicitar una tomografía cerebral, ¿no? Asociada a la focalidad neurológica. Para eso es importante el examen físico, ¿no? Ustedes tienen que ver si ese niño presenta alguna alteración a nivel de la fuerza, reflejos, tono, algo para que les diga que es importante tomar una tomografía, ¿no? La resonancia magnética esta es la principal. La resonancia magnética se puede tomar a posterior y generalmente para ver lesiones del tronco occipital o de la unión cérvico-occipital del cruce, y visualiza mejor toda la parte de la hipófisis o procesos desmielinizantes isquémicos, ¿no? Con malformaciones musculares también con tomografía normal, ¿no? Anteojos cerebral. Acá les puse algunas para que ustedes puedan ver algunas fotos. Hemorragia parenquimatosa, que puede ser la A, que es la hemorragia parenquimatosa, un absceso cerebral, miren, inclusive se aprecia completamente la cápsula, ¿no? Y el edema alrededor de la lesión. Acá en la de abajo es un real cervicomeniнгio, miren cómo brilla, por la meningitis tuberculosa, y la otra es un infarto en tálamo debido a la meningitis. Ahí está la flechita. Tratamiento en urgencias. Generalmente tenemos un tratamiento no farmacológico que la verdad no se usa mucho, solo se utiliza en cefalea en racimos, pero está descrita. Generalmente en niños mayores la cefalea en racimos mayores de 12 a 13 años generalmente se produce este tipo de cefalea. Se mantiene en silencio por aproximadamente 15 a 20 minutos con oxígeno a 200-107 minutos, solamente en este tipo de cefalea. En las demás están indicadas tratamientos farmacológicos, puede ser como primera elección el ibuprofeno, el paracetamol, el naproxeno. Ahí yo les he puesto las dosis para que le den para que lo revisen y lo tengan. Y ya como segunda elección podemos utilizar ya el sumatriptán, el metamizol y la hidroergotamina, ¿no? Que también ahí están las dosis, siempre teniendo en cuenta las contraindicaciones para este tipo de problemas de cefalea. Y ya para el estatus migrañoso, puede utilizarse corticoides, sumatriptán, la clorpromazina casi no la usamos. Entonces, ya al final tenemos el algoritmo diagnóstico y terapéutico de la cefalea, en la cual lo principal es hacer una buena anamnesis, de acuerdo a lo que les mencionaba de las características del dolor, que son sumamente importantes, ¿no? De acuerdo a los síntomas, la exploración física, que de eso parte nuestro diagnóstico, ¿no? A la vez tenemos que ver si es que es una cefalea recurrente, si es que presenta algunos signos de alarma, algún traumatismo, fármaco, la exploración del sistema nervioso central, que es importante. Si hay algo de esto, ustedes ya saben que es una posible cefalea secundaria y hay que pedir exámenes complementarios, ¿no? Si no, generalmente una cefalea primaria. Y es importante siempre la reevaluación, darle tratamiento, reevaluarlo. Si no cede con el tratamiento, también es importante pensar en otro tipo de cefaleas o problemas estructurales, ¿no? Que no van a ceder con los fármacos. ¿Listo?
bueno, y ahí vamos diferenciando entre cefalea tensional o migraña o por algún proceso expansivo. ¿Listo? Junto con los fármacos que ya hemos hablado. ¿Alguna pregunta tiene de este tema de cefalea? ¿Algo de caso clínico? ¿Nada? ¿Todo bien? Esto por favor grábense ya. Para el examen es importante también y para la evaluación de sus a posteriori. ¿Listo? ¿Quién sigue?